entrenadores Pokémones. El día de hoy vamos a estar explicando las 10 patologías que vemos con mayor frecuencia en la consulta del otorrino con respecto a los 2/3 inferiores de la laringe y el cuello. Empecemos con los nódulos vocales. Imaginemos que son como los callos que nos salen en las manos por el roce constante, especialmente a las personas que van mucho al gimnasio. En las cuerdas vocales pasa lo mismo. Cuando hay un abuso vocal, es decir, cuando una persona grita mucho o tiene mala técnica al cantar o habla mucho, las cuerdas vocales chocan con demasiada fuerza en un punto específico, que en este caso va a ser en la unión del tercio anterior con los 2/3 posteriores. Lo que ocurre aquí es que se inflama el espacio de Reinke. Entonces, si el trauma sigue, esa inflamación se va a volver una fibrosis, es decir, que esos nódulos que se forman se van a poner duros y el paciente va a presentar una disfonía, que es esa voz ronca y soplada. Además de eso, va a tener lo que se llama fatiga fonatoria, es decir, que el paciente va a referir que tiene que hacer mucha fuerza a la hora de hablar y va a tener quiebres tonales. Y esto es más para las personas que cantan, que si ellos antes llegaban a notas altas, cuando intentan hacerlo, la voz o no les sale o se van de tono. Para el diagnóstico o la detección de los nódulos vocales vamos a utilizar lo que es la estroboscopía laríngea, que nos permite ver la rigidez de la onda mucosa. Ya para el tratamiento, el gol estándar es la terapia de voz o la logopedia. Esto ayuda al paciente a aprender a hablar sin lastimarse. Pero si esta terapia de voz no funciona y el nódulo todavía sigue ahí, o el nódulo de antemano está lo suficientemente fibroso que por más terapia de voz que uno haga, el nódulo no va a reducir su tamaño, entonces entramos a cirugía para hacer una microcirugía laríngea. Entonces operamos al paciente. Pero si el paciente no hace el reposo necesario o después de la cirugía hizo el reposo, sigue gritando y sigue lastimando su voz y todo por el cosa, va a volver a salir los nódulos vocales. Por lo tanto, el paciente deberá tener mucho más cuidado con esto. Hola, soy Rafael Reynoso y ahora les estaré hablando sobre los pólipos laringeos. Estas son lesiones benignas de la cuerda vocal que generalmente están relacionadas con el abuso o mal uso de la voz, irritación crónica, tabaquismo o reflujo laringofaringeo. Estos pólipos suelen ser más frecuentes como lesiones unilaterales y pueden alterar la vibración normal de la cuerda vocal. Dentro de sus manifestaciones clínicas podemos encontrar que la principal es la disfonía o ronquera persistente. También puede aparecer una voz soplada o áspera, fatiga vocal, reducción del tono o del alcance vocal, necesidad de aclarar la garganta y como la sensación de un cuerpo extraño en la laringe. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que esto se basa básicamente en un microtrauma repetido de la mucosa de la cuerda vocal. Esto se da debido al uso excesivo de la voz, como gritar, hablar fuerte, cantar mal. Esto lo que hace es que genera fricción constante entre las cuerdas vocales y esto lo que va a activar este trauma va a activar lo que es una respuesta inflamatoria en la mucosa, que es el segundo paso. Luego de ese paso va el tercer paso de la fisiopatología, que es el edema de la lámina propia superficial, también llamado espacio de Reinke. Aquí se acumula un líquido en esta capa, que es la capa para la vibración de la cuerda vocal. Luego va a haber algunas alteraciones vasculares, como se producen dilatación, fragilidad capilar, incluso pequeñas hemorragias locales. Luego de eso va el último paso, que es la formación del pólipo, que con el tiempo, con ese edema más cambios vasculares, se organiza en esa lesión polipoide, en esa masa blanda. El diagnóstico se basa básicamente en historia clínica, exclusivamente ronquera, persistente y sobreuso vocal, una laringoscopía para visualizar la lesión y una
estroboscopía, cuando se quiere valorar mejor la vibración de las cuerdas vocales y el impacto funcional. En cuanto a tratamiento, esto va a depender del tamaño y del impacto de la voz, pero básicamente es el reposo y educación vocal, terapia de voz con una logopedia o una fonoaudiología, corrección de los factores irritativos como el tabaquismo o el reflujo, o por último una microcirugía laringea o resección endoscópica cuando el polvo es persistente, grande o no mejora con el manejo conservador. En cuanto a complicaciones, las principales complicaciones son la disfonía crónica, el deterioro del rendimiento vocal, recurrencia si persiste el mal uso vocal o la irritación, y rara vez una obstrucción de vía aérea si la lesión es muy grande. Ahora vamos a continuar con el cáncer de laringe. Yo soy Carol Figuereo y vamos a hablar de esta neoplasia maligna que se origina en el epitelio de la laringe, siendo el carcinoma escamoso el tipo histológico predominante en más del 90% de los casos. Este se clasifica anatómicamente en supraglótico, glótico y subglótico, siendo el glótico el más frecuente y suele diagnosticarse más temprano, debido a la aparición precoz de disfonía. Epidemiológicamente, este afecta principalmente a los hombres mayores de 50 años con una incidencia significativa mayor en pacientes fumadores. Este tumor tiene gran relevancia otorrinolaringológica porque compromete funciones esenciales como la fonación, la respiración, la deglución, impactando directamente en la calidad de vida de estos pacientes. En cuanto a etiología y factores de riesgo, el principal factor es el tabaquismo, responsable de la mayoría de los casos, seguido el consumo de alcohol, que potencia el efecto carcinogénico del tabaco. Otros factores incluyen la infección por el virus del papiloma humano, especialmente la cepa 16, el reflujo gastroesofágico crónico y la exposición a sustancias irritantes como el asbesto. Desde el punto de vista fisiopatológico, el proceso inicia con una irritación crónica del epitelio, que esta progresa a una displasia y posteriormente a carcinoma invasivo. A nivel molecular se observan mutaciones en genes supresores tumorales como el P53 y alteraciones en la proliferación celular. En cuanto a la sintomatología del paciente, el síntoma cardinal es, como pueden observar aquí, la disfonía persistente por más de 3 semanas, especialmente en tumores glóticos, lo que debe alertar al clínico en tumores supraglóticos o más avanzados. Estos pueden aparecer disfagia o dinofagia, sensación de cuerpo extraño, estridor o dificultad para respirar. También puede presentarse tos crónica, hemoptisis y pérdida de peso. La presencia de adenopatías cervicales es un signo de diseminación regional y sugiere enfermedad en estadio avanzado. El reconocimiento temprano de estos síntomas es clave para mejorar el pronóstico. El diagnóstico se inicia con la sospecha clínica y se confirma mediante laringoscopía, ya sea flexible en consulta o en el quirófano. El gold standard es la biopsia, ya que esta permite tomar el diagnóstico histológico más preciso. Para la evaluación de la extensión tumoral se utilizan estudios de imagen como la TC o la resonancia magnética. Y en algunos casos el PET-CT para detectar metástasis y estimar un buen pronóstico para estos pacientes. El tratamiento de estos pacientes va a depender del estadio del tumor. En estadios tempranos se puede optar por radioterapia o cirugía conservadora, con el objetivo de preservar la función laríngea.
En estadios ya más avanzados suele ser necesario realizar una laringectomía parcial o total asociada o no a quimioterapia. La rehabilitación es fundamental ya que esta incluye terapia del habla y el uso de prótesis fonatoria para recuperar la comunicación. En la estenosis subglótica lo que ocurre aquí es que la luz de la vía aérea se cierra por debajo de las cuerdas vocales. Este tiene dos orígenes, uno congénito, que es por una malformación del cartílago cricoides, y adquirida o iatrogénica, que es post-intubación prolongada o por trauma. Es decir, que el tubo va a lastimar la mucosa, esta se va a cicatrizar y esa cicatriz va a ir cerrando el paso del aire, es decir, la luz. La estenosis subglótica la vamos a clasificar en 4 grados, utilizando la escala de Mayer-Koch, en donde el grado 1 es que la obstrucción va a ser menor al 50%, en el 2 que va a ir entre un 51 y un 70%, en la 3 que va a ir desde un 71 al 99%, y un grado 4 es cuando hay una obstrucción total, es decir, que la luz prácticamente se cerró. El cuadro clínico dependerá del grado de obstrucción del paciente. El signo más característico es el estridor bifásico, es decir, que se va a escuchar un estridor tanto a inspiración como en expiración. Esto es debido a que la subglotis es una estructura fija que no se expande. También vamos a tener lo que es la disnea progresiva, es decir, que al principio el paciente se va a cansar solo de subir escaleras o correr, pero este va a ir progresando hasta llegar a tener una disnea de esfuerzo, es decir, que sin hacer nada se va a sofocar. Y por lo tanto va a empezar a usar los músculos accesorios, ya que si no entra aire a la vía aérea, este va a ir por ahí. Para uno diferenciar el asma mal controlado de una estenosis subglótica, tenemos esta perla clínica. Si el asma no mejora con broncodilatadores y el paciente tiene antecedentes de haber estado internado en UCI, es una estenosis subglótica hasta que se demuestre lo contrario. Ya para el tratamiento hay 2 manejos. Un manejo endoscópico, que se utiliza para los grados 1 y 2, y un manejo quirúrgico que ya son para los más graves, como los grados 3 y 4. Para el grado 1 utilizamos la dilatación de balón, donde se introduce un balón a alta presión y se infla para romper las fibras del colágeno de la cicatriz. También podemos usar una técnica que se llama láser de CO2, que se usa haciendo incisiones en forma de estrella en la cicatriz para que la vía aérea se expanda, y también utilizamos ayudantes como la mitomicina C, que viene siendo un antineoplásico que evita que la cicatriz vuelva a crecer. Y por último vamos a tener el manejo quirúrgico, que eso ya va a ser para los grados más avanzados, como son el 3 y el 4, y cuando ya la endoscopía o las dilataciones y todo eso no funciona, vamos a hacer una laringotraqueoplastía. En esta se abre el cartílago cricoides y se coloca un injerto de cartílago, que casi siempre se saca de una costilla, para así agrandar el anillo y que la luz sea un poco más amplia. La otra, que es la más invasiva, es la recesión cricotraqueal. Esta lo que hace es que se corta y se extrae el segmento de la tráquea que está obstruido o cerrado, y se vuelve a coser los extremos sanos, es decir, siendo una anastomosis término terminal. Buenas, mi nombre es Nelas Medina y yo le voy a estar hablando hoy sobre 2 condiciones que afectan la vía aérea, la traqueitis bacteriana y la traqueomalacia. Aunque ambas condiciones afectan la tráquea, tienen mecanismos completamente diferentes, pero algo en común, que ambas pueden poner en riesgo la respiración del paciente. La traqueitis bacteriana no es más que una infección bacteriana de la tráquea que provoca inflamación y acumulación de secreciones purulentas, lo que puede terminar obstruyendo la vía aérea. Generalmente, este ocurre después de una infección viral previa y el agente más frecuente
como ya conocemos, es el Staphylococcus aureus, aunque también pueden estar por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. A nivel fisiopatológico, lo que pasa es que la bacteria inflama la mucosa traqueal, lo que daña y se forman secreciones espesas que dificultan el paso del aire. En la clínica o el ataque de este será que estos pacientes van a presentar fiebre alta, estridor, dificultad respiratoria, tos y una voz ronca. A diferencia del CROP, aquí el paciente luce mucho más tóxico y el cuadro es más severo. Muy bien, ahora vamos a pasar con el diagnóstico. El diagnóstico es principalmente clínico, pero se apoya con estudios como hemograma, donde vemos leucocitos y procalcitonina elevada, que nos orientan a una infección bacteriana. También se pueden tomar cultivos y en algunos casos hacer broncoscopía. El manejo de esto es lo más importante. En estos pacientes la prioridad no es el diagnóstico, sino la vía aérea, por supuesto. Primero tenemos que asegurar una buena oxigenación y si el paciente se está deteriorando, hay que prepararse para una intubación. Además, se inician antibióticos intravenosos de amplio espectro, como puede ser la ceftriaxona y la vancomicina, cubriendo principalmente el Staphylococcus aureus. Las complicaciones que vamos a poder ver si no se maneja a tiempo esta patología es que se puede evolucionar a obstrucción completa de la vía aérea, insuficiencia respiratoria o incluso puede llegar a una sepsis. Muy bien, ahora vamos a pasar a la traqueomalacia. Aquí no estamos hablando de una infección como podemos ver, sino de un problema estructural. La traqueomalacia no es más que una condición donde la pared de la tráquea es débil, lo que provoca que éste se colapse, especialmente durante la expiración. En su fisiopatología veremos que esto ocurre porque el cartílago traqueal es blando, como ya mencioné, y no tiene suficiente soporte, lo que hace que la vía aérea se cierre parcialmente cuando el paciente respira. En su etiología, como ya sabemos, esta puede ser congénito, que es lo más común en niños, o adquirida, por ejemplo, por una intubación prolongada, infecciones o una compresión externa. En su clínica o el ataque que este tendrá será que estos pacientes presenten estridor, pero a diferencia de la traqueitis suele ser más evidente en la expiración. También tienen tos persistente, sibilancias e infecciones respiratorias recurrentes. Su diagnóstico se confirma con broncoscopía, que es como el gold estándar porque permite ver directamente el colapso de la tráquea. En su diagnóstico también podemos usar un TAC dinámico, o sea, una tomografía computarizada. En el manejo vamos a ver que esto depende de la gravedad. En casos leves, muchas veces solo se observa porque puede mejorar con el crecimiento. En casos más severos se utiliza oxígeno, CPAP o soporte ventilatorio. Y en los casos más graves se puede necesitar una cirugía. Las principales complicaciones son insuficiencia respiratoria e infecciones recurrentes. Para cerrar, aunque ambas patologías afectan la tráquea, la diferencia clave es que la traqueitis bacteriana, como ya sabemos, es una infección aguda, mientras que la traqueomalacia es un problema estructural crónico. Pero lo que debemos saber como algo clave es que hay algo que nunca cambia, y es que la vía aérea siempre es la prioridad. En patologías de la tráquea, uno puede equivocarse en el diagnóstico, pero nunca puede fallar en proteger la vía aérea. Parálisis de cuerdas vocales, también llamada parálisis de pliegues vocales. Esta condición ocurre cuando una o ambas cuerdas vocales pierden su movilidad por alteración neurológica o muscular,
generalmente por lesión del nervio vago o más frecuentemente de la rama laringea recurrente. Es importante distinguir entre paresia, que es cuando el movimiento está disminuido, y parálisis, que es cuando el movimiento está ausente. Para entender esta patología hay que recordar algo básico de anatomía. Las cuerdas vocales tienen que abrirse para permitir la respiración, cerrarse para proteger la vía aérea durante la deglución y abducirse para vibración para producir la voz. La mayor parte de la inervación motora de la laringe depende del nervio laringeo recurrente, excepto el músculo cricotiroideo, que depende del nervio laringeo superior. Por eso, una lesión del nervio recurrente altera la movilidad de la cuerda vocal y produce trastornos de la voz, tos inefectiva, disfagia y en casos bilaterales dificultad respiratoria importante. Las causas de parálisis de cuerdas vocales son múltiples. Entre ellas, las más importantes están las iatrogénicas, especialmente después de cirugías de cuello y tórax, como la cirugía tiroidea, paratiroidea, carotidia, cervical o mediastínica. También puede deberse a tumores que comprimen o infiltran el trayecto del nervio, como cáncer de tiroides, pulmón, esófago o masas mediastínicas. Otras causas son traumatismos, infecciones, enfermedades neurológicas, procesos inflamatorios y casos idiopáticos. En la unilateral, las causas quirúrgicas e idiopáticas son de las más frecuentes, mientras que en la bilateral preocupa mucho el compromiso respiratorio. En cuanto a la fisiopatología de la parálisis de cuerdas vocales, ocurre cuando se lesiona la inervación de la laringe, sobre todo el nervio laringeo recurrente, lo que impide que una o ambas cuerdas vocales se muevan de forma normal. Como las cuerdas vocales participan en la respiración, la fonación y la protección de la vía aérea durante la deglución, su inmovilidad altera tres funciones. En condiciones normales, estas cuerdas se abren para dejar pasar el aire, se cierran para producir la voz y también se cierran al tragar para evitar la broncoaspiración. En parálisis unilateral, la cuerda afectada no cierra bien con la contralateral, por lo que predomina la incompetencia glótica y aparecen disfonía, voz soplada, tos débil y aspiración. Mientras que en la bilateral muchas veces ambas cuerdas quedan cerca de la línea media, lo que puede conservar relativamente la voz, pero reduce el espacio respiratorio y produce estridor, disnea y riesgo de obstrucción. En resumen, la unilateral predomina el trastorno de la voz y la protección de la vía aérea, mientras que en la bilateral predomina el compromiso respiratorio. Estas, en cuanto a su clasificación, pueden ser unilateral y bilateral. La unilateral suele manifestarse con más disfonía, voz soplada, fatiga vocal, tos débil y broncoaspiración, porque una cuerda sí se mueve y la otra no logra cerrar bien la glotis. En cambio, en la bilateral muchas veces afecta menos la calidad de la voz al principio, pero compromete más la respiración, porque ambas cuerdas vocales pueden quedar cerca de la línea media y producir estridor, disnea y obstrucción de la vía aérea. Por eso, clínicamente, la bilateral es más peligrosa. En cuanto al diagnóstico, esto empieza con una buena historia clínica, ya que hay que preguntar por cirugías recientes, intubación previa, traumas, síntomas neurológicos, enfermedades malignas y tiempo de evolución. Pero el estudio clave es la laringoscopía flexible, porque permite visualizar directamente la movilidad de las cuerdas vocales. Esa es la prueba fundamental para confirmar la inmovilidad y evaluar la posición de la cuerda afectada, el cierre glótico y la compensación de la cuerda contralateral. Una vez confirmada la parálisis, el siguiente paso es buscar la causa. Si la causa no es evidente, suele requerirse imagen del trayecto del nervio, desde base de cráneo hasta mediastino, con tomografía o resonancia según el caso, porque el nervio laringeo recurrente tiene un recorrido largo y puede afectarse en múltiples niveles.
En algunos pacientes también se usa electromiografía laringea, sobre todo cuando se requiere diferenciar denervación de fijación mecánica o estimar el pronóstico de recuperación. En cuanto al tratamiento, este depende de si la parálisis es unilateral o bilateral, de la severidad de los síntomas y de la causa de base. En la unilateral, si el problema principal es la voz o la broncoaspiración, el manejo puede incluir terapia de voz, inyección de material de aumento en la cuerda paralizada o procedimientos de medialización tiroplástica para mejorar el cierre glótico. Si existe posibilidad de recuperación espontánea, a veces se inicia con medidas conservadoras y seguimiento. En cuanto a la bilateral, el punto clave es la vía aérea. Si el paciente tiene dificultad respiratoria importante, puede requerir procedimientos para asegurar ventilación, incluyendo traqueostomía en casos severos. Después pueden considerarse cirugías de ampliación glótica, siempre balanceando respiración, voz, riesgo de aspiración. Es decir, en la bilateral el riesgo principal es que el paciente respire, en la unilateral suele ser que hable mejor y aspire menos. Dentro de las complicaciones e importancia clínica, puede provocar aspiración crónica, neumonía aspirativa, limitación funcional importante y compromiso respiratorio, sobre todo en la bilateral. Además, a veces es la primera manifestación de una lesión tumoral o neurológica más profunda, por lo que no debe minimizarse. Una disfonía persistente requiere una evaluación laringea, no solo tratamiento empírico. Ahora continuar hablando sobre lo que es el quiste tiroidoso. Esta es una anomalía congénita cervical media más frecuente. Esta se forma por la persistencia del conducto tiroidoso, un remanente embrionario del descanso de la glándula tiroides desde la base de la lengua hasta el cuello. Esta básicamente tiene como característica que es una masa redondeada en la línea media del cuello, generalmente blanda e indolora, que se mueve con la deglución y con la obstrucción de la lengua. Muchas veces es detectada en la infancia, aunque puede aparecer en adultos. Esta, si se infecta, puede dar algunas manifestaciones clínicas como son el dolor, el enrojecimiento, aumento de volumen, fiebre. En casos poco frecuentes puede causar disfagia, disfonía y dificultad respiratoria. En cuanto a la fisiopatología, como había mencionado anterior, esta es congénita. Entonces, durante el desarrollo embrionario, la tiroides desciende desde el foramen ciego en la lengua hacia su posición definitiva, que es en el cuello. Este trayecto temporal es el conducto tiroidoso, que normalmente desaparece. Pero si este persiste como un remanente, como es en este caso, este puede secretar líquido y formar lo que es el quiste. En cuanto a su diagnóstico, este se basa en examen físico, porque vamos a ver una masa media cervical que es móvil. También podemos hacer lo que es una ecografía cervical, útil para confirmar que es quística y comprobar que exista una glándula tiroides normal en su sitio. Y en casos seleccionados, una TAC o estudios complementarios si hay dudas diagnósticas o infección complicada. En cuanto a su tratamiento definitivo, este es quirúrgico y se llama procedimiento de Cis-tronco, que consiste en extirpar el quiste, como lo vemos en la foto, el trayecto del conducto y la porción media del hueso hioides. Algunas complicaciones de esta patología es que puede ser que dé infecciones recurrentes, formación de una fístula, un absceso cervical, una recurrencia postquirúrgica, sobre todo si no se hace el Cis-tronco. Cuerpo extraño en vía aérea. Esta es una urgencia o emergencia médica porque puede comprometer la vida en minutos. Se produce cuando un objeto, con frecuencia alimento en adultos o piezas pequeñas en niños, entra en la vía respiratoria y genera obstrucción parcial o total. El cuadro puede afectar laringe, tráquea o bronquios. En cuanto a su epidemiología, esta patología es especialmente frecuente en niños pequeños, sobre todo menores de 3 años, por la tendencia a llevarse objetos a la boca, masticación incompleta y reflejos protectores todavía inmaduros. En adultos también ocurre, especialmente en ancianos, personas con trastornos neurológicos, alteraciones deglutorias,
sedación, alcohol o uso de prótesis dentales. En ambos grupos, lo más peligroso es la obstrucción de la vía aérea alta. En cuanto a su fisiopatología, la severidad del cuadro depende del tamaño del objeto, su localización y si la obstrucción es parcial o total. Si el cuerpo extraño queda en la laringe o tráquea proximal, el paciente puede desarrollar tos súbita, estridor, imposibilidad para hablar, cianosis y asfixia. Si el objeto migra a bronquios, puede aparecer tos persistente, sibilancias localizadas, disminución del murmullo vesicular y cuadros respiratorios repetidos. En una obstrucción completa de la vía aérea superior, la muerte puede ocurrir rápidamente si no se actúa a tiempo. En cuanto a la clínica, esta suele ser muy orientada, ya que es un paciente que estaba comiendo o jugando y de repente hace tos brusca, sensación de ahogo, dificultad respiratoria y ansiedad intensa. En obstrucción parcial todavía puede toser o emitir sonidos, mientras que en una obstrucción completa no puede hablar, no puede toser de forma efectiva y a menudo se lleva las manos al cuello. Este signo es muy típico de una persona que se está atragantando. Si el evento no se resuelve, el paciente puede pasar a cianosis, pérdida de la conciencia y paro respiratorio. En cuanto a su diagnóstico, es principalmente clínico, especialmente en la fase aguda. La prioridad no es hacer unos estudios antes de actuar, sino de reconocer la obstrucción parcial o total a tiempo. En pacientes estables, luego pueden utilizarse radiografías, pero hay que recordar que muchos cuerpos extraños son radiolúcidos y una radiografía normal no excluye aspiración. En niños o en pacientes con alta sospecha, si persiste la duda diagnóstica, la broncoscopía sigue siendo el método de confirmación y tratamiento. En cuanto al manejo, aquí lo más importante es ver si el paciente está consciente y tiene una obstrucción severa por atragantamiento. Se realizan maniobras de desobstrucción en el adulto o el niño mayor consciente. Se usan compresiones torácicas abdominales conocidas tradicionalmente como maniobra de Heimlich. El objetivo es generar un aumento brusco de la presión intratorácica para así expulsar el objeto. El manual señala también que pueden utilizarse golpes en la espalda y compresiones torácicas según el contexto. Si el paciente pierde la conciencia, el manejo cambia a soporte vital básico y avanzado, con apertura de la vía aérea, ventilación y evaluación para extracción del cuerpo extraño si es visible. No se recomienda hacer barrido digital a ciegas dentro de la boca porque eso puede empujar más el objeto. En el ámbito hospitalario, si el objeto extraño está a nivel de orofaringe o laringe y se visualiza, puede extraerse con la laringoscopía y pinza de Maggi. Si está más distal o la situación lo requiere, el procedimiento de elección suele ser la broncoscopía, especialmente la rígida, que es considerada el gold estándar para diagnóstico y extracción en muchos casos pediátricos y también en múltiples situaciones del adulto. Pero, ¿qué no debe hacerse? Bueno, es importante mencionar que no se le puede dar agua, no se puede retrasar la atención intentando calmar al paciente si está verdaderamente obstruido, no hacer maniobras innecesarias y no asumir que ya está bien solo porque dejó de toser. A veces el paciente mejora parcialmente, pero el cuerpo extraño sigue alojado distalmente y luego se presenta con infecciones recurrentes, sibilancias o atelectasias. Entre las complicaciones están la asfixia aguda, hipoxemia, paro cardiorrespiratorio, edema laringio, lesión de mucosa, neumonía aspirativa, atelectasia y bronquiectasia si el diagnóstico se retrasa. La papilomatosis laringea, también conocida como papilomatosis respiratoria recurrente. Esta es una enfermedad benigna causada por el virus del papiloma humano. Se caracteriza por formaciones
de lesiones exofíticas múltiples en la mucosa de la vía aérea, principalmente en las cuerdas vocales. Aunque una lesión benigna tiene un comportamiento clínico agresivo debido a su carácter recurrente. Esta es una neoplasia benigna, es más frecuente en la laringe y puede afectar tanto niños como adultos, comprometiendo la calidad de vida del paciente por alteraciones en la voz, en casos severos, la vía aérea. El agente etiológico de esta enfermedad es el virus del papiloma humano, especialmente los tipos 6 y 11, considerados de bajo riesgo oncogénico. Sin embargo, en algunos casos se han identificado de alto riesgo, como la cepa 16 y 18, que estos están asociados a transformación maligna. El virus infecta las células basales del epitelio escamoso, donde se expresan proteínas virales como la E6 y la E7, que alteran el control del ciclo celular. Esto conduce a proliferación epitelial y formación de lesiones papilomatosas. La transmisión puede ser vertical durante el parto en la forma juvenil o por contacto sexual en adultos. En cuanto a la clínica del paciente, el síntoma principal es la disfonía progresiva. Este suele ser el primer signo de afectación laríngea. En casos más avanzados, especialmente en niños, puede presentarse estridor, disnea y dificultad respiratoria. Otros síntomas incluyen tos crónica, disfagia, episodios recurrentes de obstrucción, y es importante destacar que esta enfermedad puede confundirse con distintas patologías respiratorias como asma, lo que retrasa su diagnóstico. La gravedad clínica varía dependiendo de la extensión y la frecuencia de recurrencia de las lesiones. El diagnóstico se realiza mediante la laringoscopía para visualizar las lesiones verrugosas exofíticas y múltiples en la laringe. La confirmación se obtiene a través de la biopsia con estudio histopatológico, donde se observan características típicas como papiloma escamoso. Es importante evaluar la extensión de la enfermedad, ya que estas pueden afectar otras áreas de la vía aérea, incluyendo tráquea y bronquios en casos severos. El seguimiento endoscópico es fundamental debido al carácter recurrente de esta patología. Ya para finalizar con nuestra presentación, el tratamiento es principalmente quirúrgico, mediante técnicas como microdesbridamiento o láser, con el objetivo de eliminar lesiones y mantener la permeabilidad en la vía aérea. Sin embargo, no existe una cura definitiva y los pacientes suelen requerir múltiples intervenciones debido a la alta tasa de recurrencia. En casos severos se pueden utilizar terapias adyuvantes como cidofovir. El pronóstico de estos pacientes es variable. Algunos pacientes presentan remisión espontánea, mientras que otros desarrollan enfermedad agresiva con múltiples recurrencias. Algo muy importante, la vacunación contra el VPH representa la estrategia más importante en la prevención a largo plazo. Muchas gracias, hasta aquí ha llegado nuestra presentación, espero les haya gustado.